Buenos días, hermanos, sean bienvenidos. Buenos días también a todos los que nos siguen por las redes sociales. La verdad que para mí es un privilegio, es un honor estar compartiendo la palabra y bueno, y a Dios toda la gloria. El título de hoy se llama El arrepentimiento. Y quiero que vayan a sus Biblias y busquen Marcos 6, del 10 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Marcos 6. Del 10 al 13. ¿Estamos todos listos? Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por haber dejado tu palabra. Tu palabra es muy hermosa, Señor, la cual es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestros caminos. Que tu palabra, Señor, sea esa semilla que esté sembrada en nuestros corazones, Señor. Amén. Eres tú el que das el crecimiento. Sabemos, Señor, que el Evangelio es un espejo en la cual nosotros podemos vernos, podemos examinarnos en qué estamos mal, Señor. Que la palabra que hoy día nos dirija, Señor, nos sirva, Señor, para ser edificados, para hacer tu voluntad, Señor. Que tu palabra cumpla su objetivo, Señor, para hacernos a tu manera y no a la nuestra, Señor. Te damos las gracias en todo y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La clase pasada vimos que Jesús les dio autoridad a sus discípulos para hacer sanidades y para echar fuera demonios. Y esto lo hacía para confirmar la predicación del Evangelio. Pero ahora nosotros confirmamos el Evangelio con nuestro testimonio. Lo que predicas es lo que tú tienes que practicar. Si tenemos un mal testimonio, dejamos sin efecto el mensaje. Por eso tenemos que esforzarnos para hacer un buen testimonio. Ahora vamos al versículo 10. Y en este me voy a parar para hablar de la hospitalidad y de la generosidad. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Jesús les estaba poniendo un patrón a seguir y les dice que cuando lleguen a esa casa, quédense allí y no se estén moviendo de casa en casa. ¿Por qué les dijo esto? ¿Cuál era la razón? Les estaba diciendo que de ahora en adelante ustedes van a experimentar la generosidad y la hospitalidad de aquellas personas a quienes ustedes van a servir. Pero cuidado, les dijo, no se aprovechen de esa generosidad de las personas. No debemos cambiar nuestro enfoque. No debemos buscar la dádiva y la ganancia y decir, bueno, un día voy a la casa de un hermano, recibo las dádivas, los regalos, las bendiciones, y otro día me voy a otra casa y pasa lo mismo, recibo las dádivas, las bendiciones, una buena atención, y no contento con eso, nos vamos a una tercera casa y sigo haciendo lo mismo y así sucesivamente. Pero eso no nos está diciendo el Señor.
Señor. El Señor les dijo, ustedes van a tener lo suficiente y necesario en una casa y yo los proveeré. Bueno, y eso nosotros lo hemos experimentado y es cierto. Este principio está en toda la Escritura. El siervo de Dios no debe aprovecharse de la generosidad del pueblo de Dios. Un predicador, antes de llegar a una casa, debe informarse si las personas que van a recibirlos están dispuestos, están con un corazón abierto. El predicador debe informarse, porque de repente pueden llegar y encontrarse con una sorpresa. Este versículo también nos dice que es mejor llegar a la casa de un hermano o de un creyente, porque así va a ser mejor, vamos a poder compartir y vamos a estar hablando todos en un mismo idioma. Pero hoy en día hay falsos predicadores que les gusta hospedarse ¿en dónde? En hoteles de 5 estrellas, les gusta todo lo caro, todo lo fino, y también son exquisitos con los gustos, les gustan las buenas comidas, les gusta bebidas finas, los mejores vinos, pero eso no es de un verdadero predicador. Cuando un predicador también entra en una casa, debemos recibirlo con respeto, con amabilidad, porque los falsos predicadores les gusta que cuando entran a algún lugar un poco más se postren ante ellos, pero nosotros debemos ser sencillos y humildes. Ahora vamos al versículo 11. ¿Qué decisión tomaremos? Y lo vamos a leer. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no te quedes en un lugar donde no te quieren escuchar. Nosotros somos predicadores, no convencemos, somos mensajeros. Damos el mensaje y dejamos que las personas tomen su decisión. Nosotros no manipulamos la decisión, nosotros damos el mensaje. ¿Qué mensaje damos? Presentamos a Cristo. Le decimos a la persona qué es lo que significa creer en Cristo. Y ellos tomarán la decisión y tomarán también la decisión para dónde quieren pasar la eternidad. El Evangelio está orientado hacia la vida eterna, no está orientado a la vida presente. Lo importante es saber lo que va a pasar después de morir. Eso es el aprendizaje de la finalidad del Evangelio. Siempre encontrarás gente que no te va a querer escuchar, que no te va a querer ni recibir. Entonces, cuando hay gente así, tu responsabilidad hasta ahí llega. Ahí termina. Tú ya no eres responsable. Ese acto de sacudirte el polvo debajo de tu sandalia es algo simbólico. Eso quiere decir que tú ya no eres responsable. Cuando tú ya predicaste a una persona, ya cumpliste, ya no los molestaremos más, a no ser que ellos te busquen. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este versículo es tremendamente revelador. Lo que está diciendo la Escritura es que las personas que rechazan el Evangelio tendrán un juicio peor que los de Sodoma y Gomorra. Y también nos muestra los niveles de castigo, del castigo eterno. Y nosotros como cristianos que tenemos mucho conocimiento, vamos a hacer mucho, vamos a tener mucha responsabilidad. Vamos a tener responsabilidad porque nos vamos a presentar ante Dios, porque hemos estudiado, porque sabemos todo lo que Él quiere para nosotros. Por eso, mientras más conocimiento
mayor será nuestra responsabilidad. Este versículo también se refiere a que Jesús hizo muchos milagros en aquella época. Por un lado, hacía esto para demostrar de que Él era Dios. Y por otro lado, también refleja el castigo de Dios a todas aquellas personas o incluso a aquellas personas que viendo palpables los milagros y no creyeron. Entonces vendrá juicio y castigo sobre aquellas naciones o personas que no creyeron el mensaje de Cristo. Y el castigo, lo dice aquí así, tremendamente revelador, será mayor o peor que los de Sodoma y Gomorra. Ahora vamos al versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Como punto 3, y aquí me voy a centrar en el tema, el arrepentimiento. ¿Qué predicamos? ¿Qué predicamos nosotros los cristianos? Nosotros predicamos el mensaje de Jesucristo, el cual predicaron los apóstoles. ¿Y en qué se centraba? Se centraba en decirnos: ¿has pecado en contra de Dios? Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer que solo en Cristo hay salvación. Y Él es el único camino. Vayamos a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es nuestro mensaje, que no hay ningún otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Nosotros debemos arrepentirnos y pedirle perdón. Cambia tu manera de pensar. Dios existe y Él ha enviado a su Hijo Jesús para salvarnos de la ira eterna. Él ha venido a pagar el precio por nuestros pecados. Juan 16, 7, 11. Y aquí Jesús nos explica cuál es ese pecado que nos lleva a la condenación. Vayamos a Juan 10, 7, Juan 16. ¿Juan 16? Sí, Juan 16, del 7 al 11. O sea, vamos a ver desde el 7 para ver el contexto, pero el que nos habla ahora es el 8. Ya. Pero, ¿lo encontraron? Amén. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. O sea, el pecado que te lleva a la muerte eterna es no creer en Cristo, es no creer en las Escrituras. No son tus pecados normales que hemos hecho. El primer pecado que te lleva al infierno es no creer en Jesucristo, no creer en lo que está escrito. Muchos dicen creer en Dios, pero creen nada más, pero no leen. Entonces nunca su fe va a crecer porque no leen. Lo primero que debe hacer el Espíritu Santo es convencernos de quién es Jesús. Jesús es Dios, de que vino a pagar el precio por nosotros. Él murió
y fue sepultado y resucitó, y Él está vivo, y Él está aquí ahora con nosotros, Él está aquí hablándonos. Cuando tú depositas confianza en Él y crees en Él, se va a producir un nuevo nacimiento. Vamos a ser transformados con el poder de su palabra. Y así vamos a tener acceso a la vida eterna. Porque es necesario nacer de nuevo para llegar a su presencia. Por eso vino Jesús. Y ese es el mensaje que nosotros damos y enfatizamos. Que es necesario nacer de nuevo. Tener un nuevo nacimiento. Este pensamiento no lo tiene un mundano. El mundano no lo entiende. Dicen, ¿qué cosa será nacer de nuevo? ¿Qué me vienes a decir a mí que yo no voy a ir al cielo? Me dicen. Dicen, yo sí me voy a ir al cielo porque yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo aquí no tengo grandes pecados. Muchas veces cuando compartimos me dicen esto, me dicen yo soy bueno, ya ándate a predicar a otro lado porque grandes pecados aquí no tenemos. Quizás dicen, me puedo tomar unas copas de más o de repente salgo a bailar con mis compañeras de trabajo, de mi empresa, de repente me doy por ahí una canita al aire, pero lo importante me dicen que a mi señora y a mis hijos no les falte nada. Soy un buen proveedor y por lo tanto merezco el cielo. Pero no son nuestras obras las que nos van a salvar. Cuando se predica sobre el arrepentimiento, la gente llega a entender que sus actitudes no son correctas. Si dices que eres una persona que se ha arrepentido y que crees en Cristo y tu vida sigue igual y no has cambiado en nada, entonces déjame decirte que la palabra no tiene efecto. Nosotros nos hemos arrepentido porque hemos cambiado nuestra manera de pensar y estamos en ese proceso de perfeccionarnos en amor al prójimo, en el amor en el servicio, en muchas áreas, el de servir a nuestros hermanos, el de amar a nuestro prójimo. Y se tiene que evidenciar esos cambios en las personas para dar un buen ejemplo a la sociedad, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Entonces tiene que haber un cambio de conducta, un cambio en nuestra manera de hablar, que nuestra boca sea para bendecir y no para maldecir, que cambie nuestro estilo de vida y también nuestra relación con Dios. Después que nos hemos arrepentido, empieza el proceso de la santificación y debemos ocuparnos en eso. Yo les pregunto y las pregunto a todos los que nos ven por las redes sociales, ¿nos hemos arrepentido? ¿Te has arrepentido? ¿Hay alguna evidencia en tu vida que tú has cambiado o seguimos siendo los mismos? ¿Cómo vamos a salir del culto hoy? ¿Eres creyente o crees que eres creyente? ¿Has nacido de nuevo o crees que has nacido de nuevo? Hoy es el día en que alguien puede arrepentirse. Hoy es el día en que alguien puede confesar que Cristo es nuestro Salvador. Es el único medio para la salvación. Hoy puede haber fiesta en los cielos si realmente estamos arrepentidos. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente de corazón. Esos hombres salieron a predicar. Ese grupo de hombres considerados quizás en aquella época como poca cosa, como insignificantes, proclamaron el mensaje de la salvación y se extendió hacia toda Asia, hacia toda Europa y llegó a todas las partes del mundo, porque esos hombres fueron fieles para cumplir la misión que se les había encomendado. ¿Cumplirás con esta misión como lo hicieron estos hombres que fueron fieles hasta el final? Y dieron su vida. Hoy estamos recibiendo también esta comisión
para que el Señor pueda cumplir con su propósito y que nosotros cumplamos también con nuestra tarea. Versículo número 13. Veamos el versículo número 13. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este verso es un versículo histórico. Que unjas con aceite a un enfermo y lo sanes, en esa época era algo que lo hacían en ese pueblo. Pero ahora si yo unjo con un aceite a un enfermo para que sane, el aceite no tiene poder. Esto es, como les repito, un versículo histórico. Porque en ese tiempo se acostumbraba a echar aceite a los enfermos. Ahora ya no se hace esto. Lo que va a sanar al enfermo es la misericordia de Dios. No es nuestro poder y porque nosotros oramos y porque somos hijos de Dios. No, es el poder de Dios. Nosotros no tenemos el poder que tenían los discípulos, porque eso fue para esa época, era diferente. Dios les había delegado ese poder específico y especial a los discípulos, como les decía, para confirmar el mensaje del Evangelio. Marcos 16, vayamos a Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hoy nosotros no necesitamos estas señales, no necesitamos ver sanidades ni prodigios. Como dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Vayamos a Romanos 1:17. Romanos 1:17. ¿Lo tienes? Amén. 1:17. 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy nosotros no necesitamos, como les dije antes, prodigios ni sanidades. Nosotros tenemos la Biblia y debemos creer en lo que está escrito. Debemos confiar en lo que dice. La Biblia es suficiente, es clara y tiene autoridad. Y eso es lo que nos está diciendo y les quiero dejar en claro. El justo por la fe vivirá. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de este estudio? Bueno, yo saqué varias enseñanzas. Sin duda van a haber personas que nos van a menospreciar. Incluso van a llegar a insultarnos. No nos van a querer escuchar y menos van a tener respeto por el Evangelio. No debemos darle perlas a los chanchos. No debemos hostigar a la gente tanto, repetirles el mensaje, vamos a llegar a caerles mal. Debemos dirigirnos a las personas que realmente quieran escuchar la palabra de Dios y en ellos nos debemos enfocar. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Si tú andabas en el pecado, ahora te tienes que desviar y caminar hacia Cristo. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos renovar nuestra mente y lo vamos a hacer a través de ¿qué? A través del estudio de la palabra. El arrepentimiento y la fe son indispensables para una vida cristiana verdadera. Y eso era lo que los apóstoles estaban haciendo, llamando al arrepentimiento. Y es lo que debemos hacer nosotros. Jesucristo
es el único camino para la salvación. Debemos prepararnos, debemos capacitarnos para llevar a muchas personas a la salvación, ya que una falsa doctrina los va a llevar al infierno. Por eso nuestra misión es esta: capacitarnos, estudiar y sobre todo poner por obra todo lo aprendido, ser un buen testimonio para no dejar sin efecto el Evangelio y para no avergonzar. Señor, Padre del cielo, te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias, Señor, porque gracias a ella nosotros podemos encontrar el camino, Señor, y tomar esa dirección para seguir tus pisadas, Señor, que nos lleven a ti. Señor, te pido que, te doy las gracias, Señor, por aquellos discípulos, por aquellos hombres, Señor, que dieron su vida, Señor, y propagaron el Evangelio por todo el mundo. Y gracias a ellos tenemos hoy las Escrituras, Señor. Gracias a ellos nosotros podemos ser edificados, Señor. Yo te pido que nos uses también a nosotros. Necesitamos obreros, Señor, realmente que quieran un compromiso, que quieran comprometerse, Señor, con tu obra. Hermanos, Señor, siervos, Señor, que puedan trabajar, Señor, para conocer tu reino. Señor, te doy las gracias, Señor. Ayúdanos, capacítanos cada día más, Señor, y cámbianos, Señor, para ser testimonio también ante el mundo. Porque si somos un mal testimonio, Señor, dejamos sin efecto la palabra, dejamos sin efecto el mensaje. Y es tu palabra, Señor, cuando es bien dada y bien dirigida, esas palabras cambian, transforman, Señor. Gracias por haber llegado a mi vida y llegar a la vida de muchas personas, Señor, porque solo en ti, Señor, hay felicidad, solo en ti hay confianza, Señor. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias. Hasta ahí llegó el mensaje. Gracias.